de mampostería, clasificadas de tercera clase, que está compuesta de mortero de cemento o en ocasiones con mortero de cal. Sobre los dos modos de mampostería, en la cual se apoya una losa de concreto reforzado de acero. La mampostería se clasifica de tercera clase, que es la cual se constituye por piedra sin labrar juntada con mortero, como ya lo mencioné. Puede ser mortero de cal o de cemento, siempre y cuando sin formar hiladas regulares. Posiblemente podría llamarse que va en zigzag. Es un pegado de piedra de mampostería. Cuando la resistencia del terreno es baja o el tipo de material del suelo es un poco pobre, se usan estribos mixtos con el muro de mampostería y en el cimiento de concreto, como se muestra en la siguiente figura. En la primera figura tenemos estribos de mampostería. Es como una zapata en la parte inferior del muro, en la cual lleva un escarpio, en el cual mata o termina, por decirlo así, a una superficie determinada. Normalmente en los muros de mampostería, el inicio de zapata o de cimiento es la tercera parte de la altura. Por ejemplo, si la altura mide 3 metros de mampostería, la zapata se inicia a 1 metro. Puede empezarse más pequeño, pero por criterio de seguridad, para evitar un volteo, se empieza a esta dimensión, a una tercera parte de la altura. Ahora, por estética, el escarpio va en el interior, donde va la parte del relleno. Suponiendo que aquí está la parte de la losa, aquí está la parte interna del túnel, y esta es la parte externa donde va a ser el relleno. Ahora, el escarpio viene de este lado, la más significativa. Claro, aquí va a tener un mínimo, pero por estética aquí lleva menos que la parte interna donde va el relleno. De la misma manera, cuando se mencionaba que el terreno es pobre, se refuerza con estribos o una zapata de concreto colada. Claro, de una resistencia baja de 100 kilogramos por centímetro cuadrado, un FC de 100 para reforzar y no sufrir hundimientos de deformaciones en la parte interna del muro. Como ya lo mencioné, se empieza una dimensión, va reduciendo con respecto a la altura para matar a una cierta dimensión. Aquí vienen algunas nomenclaturas para determinar también las medidas, en la cual H se categoriza como la altura del muro o del estribo, C el colchón en metros, la parte de acá, E el espesor de la losa en centímetros, la parte de acá, y FC el esfuerzo unitario de trabajo en el terreno. Ahora, nota, esta nomenclatura regirá en el proyecto tipo de estribos de mampostería. En las dimensiones del estribo indicadas en las tablas se toma en cuenta el efecto de C y B, las dimensiones que están marcadas, de H, correspondiente al colchón real de la que se trate. Materiales. La mampostería normalmente está compuesta por piedra y mortero de cemento, o mampostería de tercera clase, como normalmente se le conoce. Normalmente la relación o dosificación es de 1 a 5, 1 de cemento por 5 de arena.
o una de cal por 5 de arena, por lo cual se conlleva una resistencia de 100 kilogramos por centímetro cuadrado, o FC de 100, normalmente como lo conocemos. Ahora, el proyecto de alcantarillas, o una alcantarilla de losa. Para construir una alcantarilla de losa se consideran varios factores, en lo cual es la ubicación de la obra y proyecto de la plantilla, cálculo del área hidráulica necesaria, o sea, la abertura que va a tener el túnel para poder desensolvar el agua acumulada de las corrientes, ya sea pluvial o cuneta o contracuneta, cálculos dimensionales y estructurales, funcionamiento del drenaje en tramos de 5 kilómetros. Primer punto, que es la ubicación de la obra y proyecto de plantilla. Dice, en el estudio definitivo de los ejes de la alcantarilla se ubican en la planta del camino, con base a las etapas de elección de la ruta y anteproyecto. Se supone que se debe construir la obra donde se canaliza el mayor caudal de escurrimientos. Esto con el fin de esa obra de drenaje poder desensolvar la mayor cantidad de agua. Bueno, el lugar donde se canalice la mayor cantidad de agua. Normalmente el agua se canaliza por medio de canales laterales, las contrascunetas o las cunetas, o en su defecto, si es una zona montañosa, pues un caudal de un arroyo o de una pequeña corriente de agua. Ahora, el diseño hidráulico. El diseño hidráulico de una obra consiste en calcular, lo que les decía, la apertura necesaria o el área necesaria para poder dar paso al volumen de agua que se concentra en el cabezal de entrada, o sea, en la entrada y que pueda pasar por debajo del túnel. Para ello se requiere un estudio previo que abarca precipitación pluvial, la pendiente que va a tener el túnel, el área y la formación geológica de la cuenca. O sea, un estudio pluvial, al cual, digamos, no sé, al año llueve en las tormentas más grandes, cuántos metros cúbicos de agua caen. Ahora, en la elección de tipo de obra. La elección de tipo de obra interviene en la adecuada funcionalidad de la hidráulica y la estructural, así como aspectos económicos que condicionan el proceso constructivo de la obra. Y estos son algunos factores, que es la altura del terraplén, forma de sección en el cruce, pendiente de la plantilla de la obra, capacidad de sustento del terreno, o sea, qué tan factible es en cuestiones de terraplenes, materiales de construcción disponibles en la región. Eso a veces nos limita bastante porque hay zonas donde se suele un poco arcilloso y es difícil encontrar piedras de calidad, de piedra brasa para hacer la mampostería. Y tipificación de las obras y dimensiones. Estos son algunos factores para determinar el tipo de obra y la dimensión. Ahora vamos a explicarlo por cada uno. Altura de terraplén. Cuando la subrasante ya está definida, los tubos, bueno, y en este caso de la alcantarilla de losa, la bóveda, requiere un colchón mínimo de terraplén en los hombros de 0.6 metros y de 1 metro respectivamente. En cambio, las losas y la parte superior de los cajones pueden quedar a la altura de la rasante del camino. Es decir, aquí mete una información adicional. En las obras de drenaje pueden clasificarse como de losa o de tubo, o podría llamarse en el ambiente como de conchas, que son de láminas unidas entre sí, o de losa. Las conchas o los tubos normalmente llevan un colchón de tierra todavía sobre ellos.
Lo que aquí especifica es que debe llevar un mínimo de 60 centímetros. ¿Esto para qué? Esto es información extra. Para evitar fatiga en la concha, en la lámina. Y por ejemplo, en el cambio de la losa, aquí especifica que la losa puede estar a nivel de la rasante del camino, o sea, sobre el rodamiento. Porque el espesor de la losa se supone que ya debe contemplar el esfuerzo que debe producir el rodaje de un camión pesado y que lo debe soportar, así que ya puede terminar en la parte de rodamiento del camino. Esto es con respecto a la altura de terraplén. Forma de la sección en cruce. Si la sección del escurrimiento en el cruce es amplia y no está definida, puede utilizarse una losa de poca altura, pero de claro amplio. Aquí voy a omitir la explicación porque especifica de varios tubos. Normalmente eso es cuando se supone que el escurrimiento pluvial es bastante y la abertura de un tubo, de una concha, como normalmente lo conozco, no es lo suficientemente amplia para desabastecer el agua, o sea, para poderle darle paso. Ahora, en terrenos de lo medio suave, en donde las rasantes a menudo son bajas, pero los escurrideros ya están definidos, es factible, en vez de losa, emplear tubos, o también losas o cajones. A medida que las secciones se estrechan y profundizan, las obras necesarias son bóvedas, además de las losas y de los tubos, según la altura del terraplén que quedará sobre ellas. Ahora, la pendiente de la plantilla de la obra, la parte interna de donde va a correr el agua. Las condiciones de construcción y de operación. La pendiente de losas se limita al 12% si la cimentación se continúa o a un 25% si se escalona. La pendiente de la bóveda se limita a un 20%, perdón, y un 25%, respectivamente. La pendiente de los tubos pueden ser de 30% sin anclajes, intermedio, ni en los extremos, o de un 40% si existe una cuneta entre ellos. En términos muy generales, los tubos son económicos, pero para áreas hidráulicas mayores a 1.5 metros cuadrados es más recomendable una losa, porque el tubo no es lo suficientemente grande para desabastecer, para poder darle paso al agua. Ahora, capacidad de sustento del terreno, de materiales de construcción disponibles en la región. Lo que les mencionaba, dependiendo de la zona geográfica, a veces nos limita el material para poder construir. En experiencia personal, me tocó asistir a una situación donde pues, la zona del suelo es un poco arcilloso y es difícil encontrar material sólido, o sea, una roca, para poder construir los muros de mampostería. El cauce del agua era un poquito significativa, así que los tubos no eran lo suficientemente grandes, a menos que se adaptaran 4 o 5 tubos. Se optó mejor por construir una alcantarilla de losa y para construir los muros fue un poquito complicado abastecerse de piedra. Ahora, la capacidad de carga del terreno influye en el costo y la elección de las obras, pues las cimentaciones que requiere tienen en cada caso costos diferentes y por ello se utiliza a menudo cajones para los terrenos con baja capacidad de carga, por razones económicas. Los materiales que están disponibles en la región para construir las alcantarillas juegan un papel preopinante en la elección del tipo de obra, lo que les menciono. A veces si está escaso el material, por ejemplo, en este caso de la piedra, pues se tiene que optar por el material de la región, porque es un poquito más costoso ir, no sé, a otro pueblo, a una zona donde sí nos pueden abastecer de piedra suficiente. Aclaremos, dependiendo de la magnitud de la obra. Se tienen que evaluar costos también.
Tipificación de las obras y dimensiones. En caminos de corta longitud, las cuencas son con frecuencias semejantes en superficie. O sea, no hay mucha diferencia de caudal de agua. Son semejantes en superficie, en pendiente, en precipitación pluvial, podría llamarse también en vegetación, hay algunos tipos de características del suelo. En muchas ocasiones se puede construir el mismo tipo de obra de alcantarillado, porque pues, las dimensiones muchas veces son similares. Cuando esto sucede, conviene llegar a la tipificación. Aunque del estudio resulten una o varias obras con tipo y dimensiones diferentes, en la elección definitiva es importante unificar estas características, lo más posible que sea. De acuerdo con los factores anteriores, se elige la obra más adecuada, siempre y cuando haya dos o más alternativas para cada una. Se selecciona la de menor costo y la más factible con respecto a la eficacia para el paso del cauce de agua. Ahora, en el proceso constructivo, ya expliqué cómo está compuesto de dos muros de mampostería, en la cual se sujetan una losa de concreto reforzado. Estas son unas características de una alcantarillado de losa, un muro de mampostería. Puede ser la figura de un cabezote de entrada o cabezote de salida, dependiendo del ángulo. Un plano de vista viéndola desde otra perspectiva, de perfil viendo el muro de mampostería. Esto puede ser su cajita colectora, perdón, de donde va a caer el agua. Vista de planta, pero en el puro cauce del agua. La pendiente del terraplén. Y son algunos planos o detalles de una alcantarilla de losa. Ahora, cálculos dimensionales de las alcantarillas. El cálculo dimensional de una alcantarilla consiste en encontrar las dimensiones físicas de esta obra, de acuerdo con la sección o las secciones transversales entre las que se localiza y la posición que guarde con respecto al eje. Por tanto, es preciso tener en cuenta algunos aspectos, como los que son los siguientes. Nivel de la rasante y del desplante en el centro de la línea, o sea, el diámetro. La semicorona izquierda y la semicorona derecha, o los hombros. El espesor mínimo del colchón. Muchas veces me ha tocado también, repito, por experiencia personal, que cuando se intenta pavimentar algún camino, normalmente en las zonas rurales, hay obras de alcantarillados de losa a una determinada altura, por ejemplo X. Pero cuando se va a implementar la pavimentación, ¿qué es lo que pasa? Que el nivel de suelo de pavimentación con el nivel de la losa a veces varía. Así que lo que se opta es entre la losa y el nivel de rodamiento donde va a ser el concreto o asfalto. Normalmente zonas rurales optan más por el concreto hidráulico y su pavimentación. Entre esas dos partes va un colchón de tierra o de relleno para renivelar el suelo. Sección transversal de la obra, o sea, sin el tubo o sin la bóveda del túnel. Es viaje de la obra. Pendiente longitudinal de la rasante. Pendiente de la obra. O muchas veces podría llamarse el bombeo del nivel de rodamiento.
pendiente transversal del camino, lo que explica, ya sea del bombeo o de la sobreelevación, taludes de coto de terraplén. Esto es fundamental o demasiado importante porque muchas veces he visto que se construyen algunas obras de alcantarillado de losa. Y como ingenieros civiles, este es un punto fundamental que debemos considerar. El agua es un recurso muy noble. Nos funciona para todo, para el sustento, pero también nos causa demasiado daño en el aspecto de nuestras medios de transporte o vías de comunicación, porque cuando se construye un alcantarillado de losa, muchas veces no se contemplan, perdón, las entradas, pero no el cauce de la salida. Y muchas veces, por no prevenir esos cauces de salida, empiezan a deslavar el talud del terraplén en la parte inferior. La parte del corte también se debe considerar, porque muchas veces, porque el corte está muy, vulgarmente podría decirse parado, pues no tiene la inclinación suficiente con unas lluvias, en temporada de lluvia o por un cauce, puede ocasionar algún relleno, algún deslave. Y si el túnel no tiene la suficiente área o la suficiente abertura, puede llegar a obstruirse y el agua va a buscar salida o camino con respecto a la pendiente y puede desbordar y afectar el camino. También se debe considerar el espesor del pavimento y el coronamiento del muro. Ahora, este podría ser un plano de un muro de losa. Normalmente el eje se acostumbra que la altura del muro de cabeza sea de 30 centímetros mayor que la dimensión vertical de la obra y que el talud del terraplén se corte 15 centímetros debajo del coronamiento. Ahora, este texto se los voy a explicar aquí en el dibujo. Esto de cajón, la plantilla, lo que les explicaba al inicio, sobre los anclajes cuando el suelo es débil, ya sea de su zapata, podría decirse. Esto entra de cajón, que son los aleros o refuerzos de retranque, porque si normalmente le quitamos los aleros, ¿qué es lo que llega a pasar? Se forma un cuadrado y en la parte tanto izquierda y derecha, de entrada y de salida, no hay cómo sostener las tierras y esta es la función de los aleros. Ahora, los muros de mampostería son estos, pero estos deben tener un escarpio o yo lo conozco como escarpio, en el cual debe de ir ligeramente ampliando entre más alto esté. Acá en la parte superior es donde descansa la losa. Muchas veces es una losa simplemente apoyada. Ahora lo que dice aquí, que la cabeza sea 30 centímetros mayor de la dimensión vertical de la obra. O sea, suponiendo que hasta aquí donde llega la línea punteada llega al nivel de losa, de la losa para arriba debe subir otros 30 centímetros. Tanto en la zona de cabezote de salida, de entrada, perdón, y cabezote de salida. Y que el talud del terraplén se corte 15 centímetros debajo del coronamiento. De donde termina el cabezal, 15 centímetros abajo, empieza a ser una pendiente en el alero, con la finalidad de que no ocurran deslaves. Porque también, si hacemos este alero así, cuadrado,
En la esquina de acá, cuando salga cuadrado, va a haber deslaves. Y lo podemos evitar desde acá, previniendo, compactando. En el proceso constructivo, en términos generales, podría llamarse primero el desplante, la plantilla o la zapata. Después, el nudo de mampostería, sobre el cual van a caer la losa, ambos lados. Posteriormente, los aleros, tanto entrada como en salida. Por último, la losa, en el cual va a nivelar con la rasante o el nivel de rodamiento. Normalmente en alguna pavimentación o en los puentes, ¿qué es lo que pasa? Ya no se le mete más relleno, no se le vuelve a poner otra pavimentación encima de la losa. Únicamente se anivela con respecto a la losa. Perdón, a como viene la pavimentación, a la altura de la pavimentación. Y después del colado de la losa, si es externo en otra parte, se levantan nada más los cabezales, los cabezotes. 30 centímetros, tanto entrada y salida como cabezas de entrada. Y si queremos dejar mejor nuestra obra de drenaje, se le pone una pequeña defensa metálica. Ok, les agradezco, espero haber explicado bien mi tema. Gracias.